Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Me presento. Mi nombre es Aldo Velázquez Martínez y soy estudiante de la licenciatura en Contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. La asignatura es Dictamen a los Estados Financieros y mi asesor es el doctor Argenis Iván Mejía Chavarría. El día de hoy quiero compartir contigo una presentación que lleva por título Los elementos del CFDI versión 4.0. Bien, primero, ¿qué es un CFDI? Por sus siglas, CFDI significa comprobante fiscal digital por Internet y es un documento que, como su nombre lo dice, va a comprobar cualquier tipo de eh, acción o de operación financiera. ¿A qué me refiero con operación financiera? Pues a una venta o a una compra que nos realicen o que hagamos. Hay cinco tipos de CFDI: el de ingreso, el de egreso, el de pagos, traslado o nómina. El de ingreso es aquel como el que tenemos en pantalla, del lado derecho de la pantalla, y es de ingreso porque cuando, suponiendo que nosotros somos quien está vendiendo el producto o servicio, vamos a emitir un CFDI de ingreso a nuestro cliente, es decir, le vamos a dar ese CFDI con tipo de CFDI ingreso, porque va a representar un ingreso. El CFDI de egreso, por el contrario, va a reducir la deuda que un cliente tenga con nosotros o que nosotros tengamos con un proveedor. Es decir, en el caso de un descuento, no nos regresan el dinero físico, pero sí nos emiten una nota de crédito, es el nombre como muchas veces la conocemos, para reducir esa deuda que se tiene pendiente. El CFDI de pagos tiene que ver mucho con el método de pago del CFDI, ya que cuando es PUE, más adelante lo vamos a ver un poquito más a fondo. Cuando el CFDI tiene un método de pago PUE, pues no hay un CFDI de pagos, porque este CFDI de pago solo se ocupa cuando el método de pago del CFDI es PPD, es decir, en parcialidad. Y entonces cada que nosotros, por así decirlo, abonamos una parcialidad, es cuando nos emiten un CFDI de tipo pagos, en donde se vea la cantidad que estamos abonando. El CFDI de traslado eh, es más para el rubro de las personas que se dedican a los fletes, y el CFDI de nómina es aquel que se le va a dar al trabajador cuando cobra, eh, y precisamente pueda comprobar que está cobrando o que está obteniendo ingresos por una nómina. ¿Cómo funcionan los CFDIs? Bien, hay, te repito, dos situaciones. La primera es cuando yo soy vendedor. Entonces, yo vendedor le emito un CFDI a mi cliente. La contraria es cuando yo compro. Entonces, yo comprador recibo un CFDI de mi proveedor o de mi acreedor. Como dato extra, recordemos que los proveedores son aquellos que nos surten de materia prima y los acreedores son los que nos surten de cualquier otro tipo de gastos. Entrando ya a lo que vendría siendo los elementos del CFDI, el primero sería el encabezado. Antes me gustaría hacer un pequeño paréntesis en que cada persona física o moral puede tener un distinto formato para emitir sus FDIs, es decir, no todos los formatos van a ser iguales. Sin embargo,
los datos que incluya este formato sí tienen que ser muy específicos y sí en su mayoría, si no es que todo, incluyen los mismos datos, nada más que seguramente están distribuidos de diferente manera, pero muchas veces son muy similares. Es por eso que vamos a ver dos ejemplos. Volviendo, en la parte del encabezado, que es la primera parte del CFDI, vamos a encontrar primeramente los datos de el emisor, de quién está emitiendo este CFDI. Vamos a encontrar la razón social, teléfonos celulares Itzel, el RFC, el domicilio fiscal, algún número de teléfono, contacto, etcétera. Más abajo vamos a encontrar los datos de la persona que está recibiendo. De igual forma la razón social, el RFC, la dirección. Más abajo hay un apartado que dice uso de CFDI. Este uso de CFDI nos va a ayudar mucho a identificar si la factura que estamos adquiriendo o que estamos emitiendo es por una compra o una venta de costo o de gasto. Del lado derecho tenemos el número de factura. El número de factura no interviene en lo que viene siendo el funcionamiento fiscal del CFDI, únicamente es de carácter informativo y de control interno para la entidad. Sin embargo, el folio fiscal, que es todo este conjunto de caracteres, de dígitos y letras, le va a dar una personalidad única a nuestro CFDI, una personalidad fiscal, ya que este conjunto de caracteres es irrepetible para cualquier otro CFDI. El número de serie, que es el que certifica, y también la fecha y la hora en que este CFDI fue emitido. A continuación, vamos a ver otro ejemplo. Y si nos damos cuenta es muy parecido. Trae la razón social del emisor, los datos del emisor, los datos del receptor. De igual forma trae el uso del CFDI. Si nos damos cuenta en este anterior dice gastos en general. Es decir, más adelante vamos a ver que se compró, pero seguramente no fue un- una erogación que se hizo por concepto de materia prima o de costo, sino que fue gasto en general. Y en esta parte podemos ver que dice adquisición de mercancías. Muy seguramente es la adquisición de una materia prima o de un costo. Del lado derecho, eh, vamos a ver que encontramos un concepto que se llama tipo de comprobante. Me voy a permitir regresarme unas diapositivas a esta, y es en esta parte en donde nosotros vemos los distintos tipos de CFDI. En este caso, recordemos que el CFDI de ingreso quiere decir que va a ser un ingreso para la persona que está emitiendo este CFDI. En esta parte, CONTPACI está emitiendo el CFDI de ingreso. Es decir, suponiendo que nosotros somos los clientes, CONTPACI nos dio este CFDI y entonces ahora nosotros se lo debemos a CONTPACI. El número de serie y el folio de carácter meramente informativo, la fecha de emisión, el lugar de expedición en cuanto al código postal. Y en esta parte sí nos incluyen en el encabezado lo que es el método de pago y la forma de pago. El método de pago, me gustaría recalcar que en este caso podemos ver que es PUE, pagado en una sola exhibición, y estrictamente cuando un CFDI tenga método de pago PUE, tiene que quedar pagado en el mismo mes en el que fue emitido. En este caso fue emitido el 13 de enero, no puede ser pagado hasta febrero, sino que tiene que ser pagado en el mismo mes en que se emitió. De lo contrario, el PPD, el método de pago PPD, se utiliza cuando a lo mejor no sabemos si vamos a pagar o nos van a pagar en el mes en el que se está emitiendo la factura. No importa, por ejemplo, si la fecha de emisión, como en este caso es el 13 de enero, no importa
si nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Factúrame con método de pago PPD porque no sé si te voy a pagar. Y 13 de enero facturamos y el 14 pagamos. No importa. En todo caso, nos tendrían que emitir nuestro tipo, nuestro CFDI de tipo pago por ese PPD, pero no importa si queda pagado o no en el mes, porque por eso estamos dejando en claro que es un pago en parcialidades. Sin embargo, el PUE sí tiene que quedar pagado en el mes. La forma de pago nos dice si va a ser pagado en efectivo, con cheque, con transferencia, transferencia de fondos, etcétera. El tipo de cambio es un peso, porque más abajo podemos ver que es una transacción en moneda nacional, en peso mexicano, por lo tanto no hay un tipo de cambio. A continuación, la segunda parte es la descripción del producto o del servicio, y si recordamos, me voy a regresar. Este es el encabezado de ese ejemplo. El uso del CFDI es G03, es gastos en general. ¿Por qué? Porque estamos comprando un iPhone X de 64 gigabytes. Estamos comprando artículos para ese iPhone, como puede ser un cubrecámara, una mica, y en fin. No es como tal un costo porque no está involucrado dentro de las actividades de esta empresa, pero sí es un gasto para ella. Nos incluye lo que es la cantidad del producto, en este caso fue uno, la unidad de medida, pues, por piezas, por kilos, por litros, por metros, etcétera. La descripción, una descripción que sea corta pero concisa y detallada para nosotros poder entender qué es lo que se está haciendo. La clave del SAT, esta clave, si nosotros entramos al portal del SAT y metemos esta clave en el portal del SAT, nos va a decir de qué producto estamos hablando. Es decir, esta clave va muy aunada a la descripción. Nos va a decir si es impuesto o no es impuesto del IVA. Y aquí algo que se me hace muy importante: el subtotal, el IVA y el total. Recordemos que contablemente nosotros tenemos que separar el gasto o el costo del impuesto. Cuando nosotros registramos una compra, vamos nosotros a registrar primeramente lo que es nuestro costo o nuestro gasto, y con posterioridad vamos a registrar lo que es el monto que le corresponde por concepto de impuestos, en este caso de IVA. Es por eso que aquí desglosado nos dicen cuánto es el subtotal, cuánto es el IVA y cuánto es el total. En otras palabras, de este total, que son los 26,600 pesos, cuánto representa IVA y cuánto representa únicamente el gasto. De igual forma, podemos ver que la forma de pago es por definir, ya que no se ha precisamente definido si va a ser en efectivo, va a ser en tarjeta, va a ser con un cheque, etcétera. La segunda parte, o más bien el segundo ejemplo, nos damos cuenta que prácticamente es eh, los mismos datos, solo que distribuidos de diferente manera. Y por último, vamos a tener lo que son los datos de certificación. Estos datos de certificación son los que también le van a dar una personalidad fiscal auténtica y única a nuestro CFDI. Si podemos ver en esta parte, eh, se anexan en esta parte de aquí lo que vienen siendo la forma de pago, que igual es por definir, la cuenta bancaria que no se anexa en este momento, el régimen fiscal de la persona que está emitiendo el CFDI, el tipo de moneda y el método de pago. Al ser un método de pago PUE, recordemos que tiene que quedar pagado en el mes en el que se emitió.
También recordemos que el formato llega a variar dependiendo de cada persona físico-moral y en esta ocasión el método de pago y la forma de pago nos fueron anexadas en lo que son los datos de certificación. Sin embargo, no afecta el funcionamiento fiscal de nuestro CFDI. Lo que nos importa son los datos que nos plasma este documento y nos damos cuenta que incluye un código QR que es único e intransferible en cada documento. De igual forma nos incluye eh, un sello digital, un sello del SAT y una cadena original de certificación, las cuales el SAT nos las da a nosotros. Es el SAT quien determina este conjunto de rubros y caracteres para nuestro CFDI. Por último, nuestra fecha y hora de certificación representa que nosotros entramos al portal del SAT a dar de alta un CFDI. Sin embargo, no fue hasta después que el SAT lo certificó, es decir, hasta después que el SAT le dio validez. De igual forma, en el segundo ejemplo del CFDI, y bien, es así como se integran todos y cada uno de estos elementos para dar vida o para dar materialidad, más bien, a nuestro comprobante fiscal digital por Internet, antes conocido como factura. Espero haberles ayudado, les agradezco mucho. Esto es todo de mi parte. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego.